Amén. Como decía la alabanza, ¿cierto? Agradecida estamos por todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado, por llamarnos, por darnos un nombre, un lugar. Y, y siempre vamos a agradecer lo que no entendemos, ¿cierto? Su amor, su rescate. Rescató nuestra vida, nos dio una nueva vida y para siempre. Así que vamos a tener un momento de lectura de la palabra. Vamos a leer el Salmo 86, los versículos del 8 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Señor, no hay entre los dioses otro como tú, ni hay obras que se comparen con tus obras. Todas las naciones que tú, Señor, has creado vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravillas. Enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema tu nombre. Señor y Dios mío, yo te alabaré con todo el corazón y por siempre glorificaré tu nombre. Grande es tu misericordia para conmigo, pues me has librado de caer en el sepulcro. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Y hoy día con nuestra hermana Maribel queríamos plantear el taller y nuestra hermana Paola, la ganadora de ese privilegio de querer guiarnos en un taller acerca de su palabra. Así que antes de comenzar vamos a orar por ella y, y por las hermanas que no se han podido conectar por distintas razones. Así que le voy a pedir a mi hermana Nicole que ella pueda dirigirnos en esta oración para que el Señor nos guíe. Bendito y hoy, Padre Celestial que está en los cielos, mi Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este momento, Señor, glorificando tu nombre, todas reunidas, mi Señor. Gracias porque nos has dado los medios a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en esta pandemia, mi Señor. Gracias porque nos has acompañado y has permitido, Señor mío, que tu palabra siga corriendo, Padre mío, y que nunca se acabe, Padre mío. Gracias por tanto que tú nos das. Gracias por este día. Gracias porque estamos bien, Padre mío, reunidos ante ti. Gracias por tanto, mi Señor. Gracias por tu maravilla y tus hermosos paisajes, Padre mío, que pudimos ver a través de la hermana Ceci. Gracias por todo, mi Señor mío. Permítenos poder concentrarnos, escuchar tu palabra, Señor mío, y estar atentos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, hermana Paola, el Señor la bendiga. La saludo a todas en el nombre del Señor. Bueno, siempre cuando uno quiere o cuando a uno le toca compartir la palabra del Señor, uno se pone muy nerviosa. Así que antes de iniciar, a modo de introducción, voy a leer unas preguntas y respuestas que están en el Catecismo Menor de Westminster, ¿ya? Así, bien rapidito, para que nos adentremos un poco en de qué se trata lo que vamos a estudiar, ¿ya? La primera pregunta de este catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Segunda, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La respuesta, la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. La 3, ¿qué es lo que principalmente enseñan las escrituras? Lo que principalmente enseñan las escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. La pregunta 4, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Y la pregunta 5, ¿hay más de un Dios? La respuesta, no hay sino un solo, el Dios vivo y verdadero. Oremos, hermanas. Bendito Señor y amado Padre Celestial,
Gracias, Señor, te damos por la instancia de conocer más de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tenemos la guía, Señor, para aprender de ti, que es tu Santísima Escritura, Señor, que es la verdad a la que podamos, Señor, acudir y en la que nos podamos refugiar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos y te suplicamos que seas tú, Señor, en este minuto con nosotras, que tu Espíritu Santo nos dé el corazón blando, la sabiduría, Señor, abierta para recibir de tu mensaje y para más adelante, cuando tengamos que hacerlo, lo podamos poner en práctica, Señor, con un conocimiento correcto. Ayúdanos, Señor, corrige nuestros errores, guíanos en todo, Padre, sobre todo en el momento que estamos estudiando tu palabra, tu mensaje. Permite, Señor, que no sean mis palabras las que salen de mi boca, Señor, sino lo que tu voluntad está ya determinada. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Ya, el capítulo o el taller se llama El conocimiento de Dios y vamos a tocar tres puntos, tres temas, pero muy fundamentales con respecto al conocimiento de Dios. El primero se llama el mayor de los conocimientos y para aprender de el mayor de los conocimientos vamos a responder unas preguntas, las que están a continuación. Cada una con su lápiz en la hoja o en el cuaderno que tiene, va a responder con sus propias palabras en frases muy cortitas o en 2 palabras. Para usted, ¿cuál es el conocimiento más importante? Escríbalo. La segunda pregunta es, ¿dónde comienza el conocimiento de Dios? Respóndalo. Después, en la pregunta 3 es, ¿cuál es el propósito del conocimiento de Dios? También respóndalo. Para esto es importante siempre tener la Biblia a la mano porque vamos a ocuparla mucho en los versículos, ¿ya? Y ahí mismo, en la página, ahí mismo están mencionadas las citas bíblicas. La primera respuesta a la pregunta que contestamos, ¿cuál es el conocimiento más importante? Hermana Laurita, ¿puede leer? Jeremías 9, de 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ya. Nosotros como cristianos, debería ser, para nosotros debería ser como un poquito obvio reconocer cuál es el mayor conocimiento en nuestras vidas, ¿ya? Pero de repente como que se nos escapa, ¿ya? Para eso, para saber cuál es la mejor respuesta, esa misma, Jeremías nos dice que no podemos nosotros reconocernos como importantes, ¿cierto? Por nuestros propios atributos, por nuestros propios méritos, sino que el Señor nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y nos dice, más alábese en esto, el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo importante, entender a Dios, conocer a Dios, que Él es Jehová. Dice que yo soy Jehová. Y Él hace todo lo demás, hace misericordia, juicio, justicia. Porque esas cosas son las que quiere. Entonces, el conocimiento más importante es simplemente conocer a Dios. Es el mayor de los conocimientos que nosotros deberíamos tener apropiado en nuestro corazón. Debería, como les decía, resultar obvio que el conocer a Dios es lo más importante. Vamos a pasar
a la segunda respuesta que dice, ¿dónde comienza el conocimiento de Dios? Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén. La voluntad del Señor se refiere a sus propósitos, a sus planes, a sus deseos. Nosotros siempre estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con esa voluntad. Entonces, la palabra del Señor nos dice, no seáis insensatos. Eso no significa que nosotros, no se refiere acá a que nosotros seamos faltos de inteligencia. Se refiere a que un insensato es una persona que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, podemos concluir que la voluntad de Dios comienza con sus atributos, ¿cierto? ¿Ya? Y también incluye el conocimiento de su voluntad. Ahí empieza. Empieza en aceptar la voluntad de Dios con obediencia. Ese es el comienzo, ¿ya? Del conocimiento de Dios. Aceptar con obediencia. Ya. Seguimos con la tercera pregunta que dice, ¿cuál es el propósito del conocimiento de Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, hermanas, no se refiere solamente a una cantidad de tiempo, sino a una calidad de vida. Entonces, el mayor propósito de la vida en conocer a Dios está en una relación íntima con Él. Sabemos que nosotros vamos a llegar a la vida eterna para, ¿cierto? Como leíamos las respuestas del catecismo, que es para glorificar el nombre del Señor. Y para eso nosotros tenemos que tener una relación íntima, ¿ya? Y ese es el propósito del conocimiento, conocer a Dios en una relación íntima. Estamos con la primera parte lista, ¿ya? El conocimiento de Dios, respondida la pregunta. Nos vamos a tomar otro punto ahora, que son los beneficios de conocer a Dios. Los beneficios de conocer a Dios. Ya, ahora cada una en su cuaderno va a leer lo que dice la cita bíblica y va a llenar con la palabra que falta. Ustedes escriban solamente la palabra que falta. No escriban la cita completa, solamente la palabra que falta. Entonces vamos a ir analizando punto por punto lo que quiere decir la cita bíblica y qué quiere decir con el concepto que habla ahí. Por ejemplo, el primer concepto, que es el entendimiento. Vamos a ver cuáles son los beneficios de conocer a Dios. ¿Ya? Y el primer beneficio dice entendimiento y nos da la cita de Proverbios 9:10. Hermana Cristina, ¿usted puede decirnos cuáles son las palabras que faltan de Proverbios 9:10, por favor? De la sabiduría. ¿Ya? ¿Y la otra palabra? Es la inteligencia. Ya, esa era la palabra que faltaba. Entonces, leamos juntas, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a reconocer este beneficio? Nosotros con este versículo nos muestra que es necesario tener una visión correcta. Es necesario tener una visión correcta de Dios para entonces tener la visión correcta de todo lo demás, ¿cierto? Si yo entiendo y si yo conozco a Dios, entonces voy a entender y voy a conocer un montón de otras cosas
y no se me van a escapar de mi entendimiento, ¿cierto? Entonces, por eso que el proverbio me dice, el conocimiento del Santísimo, o sea, al conocer yo al Señor, ¿cierto? Es la misma inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En el Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. No queremos ser necios, ¿cierto? Queremos entender. Hay mucho en mi Biblia tiene en la parte de atrás como un diccionario, y hay muchas partes de la Biblia donde nos habla de las cosas que hace o que dice el necio, y nosotros no queremos ser necios, ¿cierto? Queremos ser inteligentes. Entonces, al reconocer la sabiduría y la inteligencia de lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿cierto? Nos muestra también quiénes somos nosotros mismos, y nos muestra las necesidades y el propósito de nuestra existencia, ¿cierto? Entonces, el entendimiento es uno de los beneficios de conocer a Dios. Pasamos a al segundo concepto, que es confianza o fe, y eso está en el Salmos 9:10. Ceci, ¿puedes leerlo tú, por favor? Ya, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice entonces, en ti confiarán los que buscaron, Conocen. los que conocen tu nombre. Si yo no conozco, ¿voy a buscar? No, ¿cierto? Cuanto más conocemos de Dios y su carácter perfecto y poder ilimitado, más podremos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, otro beneficio es aumentar nuestra confianza y nuestra fe. Si nuestra confianza y fe son débiles, nosotras también somos débiles. Ese es otro beneficio de conocer a Dios. El tercero es fortaleza espiritual. Nicole, ¿puedes leerlo tú? Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yeah, amén. Ese punto es de fortaleza espiritual. Nosotros, mientras más conozcamos a Dios, seremos más fuertes espiritualmente. Hay una parte de la historia de David donde cuando llegó de una batalla se encontró con que los ¿cómo se llaman? Amalecitas los asaltaron y se llevaron a sus mujeres y sus niños. Y cuando David llegó y se encontró con ese panorama, se angustió mucho. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Después de haberse angustiado al ver su situación, se fortaleció en Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 36, esa historia. Algunos, la mayoría conocemos esa parte. Y reconocer la angustia, nosotros más de alguna ocasión nos hemos sentido angustiadas, ¿verdad? Y cuando hemos recurrido al Señor después de esa angustia, nos hemos sentido fortalecidos espiritualmente. Es como que hubiéramos salido victoriosas de una batalla. Entonces, al conocer a Dios, imagínense si nosotros no conociéramos a Dios en nada, absolutamente en nada, en el momento de angustia, ¿a qué no hubiéramos recurrido? Hubiéramos seguido angustiados. ¿Por qué? Porque no tendríamos a qué aferrarnos. En cambio, como conocemos a Dios, nosotros nos aferramos a su palabra, nos aferramos a Él, ¿y qué pasa? Nos da fortaleza espiritual. ¿Ya? Ese es otro beneficio de conocer a Dios. El cuarto punto es la perseverancia. Hermana Jessica, ¿puede leer usted 2 Timoteo 1:12, por favor?
segunda de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Entonces, Pablo escribió esta carta justo un poco antes de morir, ya como mártir, justito un poquito antes, a manos de un gobierno corrupto que era el Imperio Romano. Él permaneció fiel a Cristo y no negó la fe. Él estaba fuerte. ¿Por qué? Porque perseveró. Él soportó con valentía, sin sentir vergüenza y confiado, ¿ya? Porque conocía perfectamente el carácter y el poder de la persona en la que él había creído, o sea, en Dios. Él confió firmemente, con seguridad, porque ahí lo dice, ¿cierto? Seguro. Dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Entonces, nosotros al conocer a Dios, no nos debilitamos y nuestra fe permanecerá intacta por la perseverancia. Entonces, esos 4 puntos son algunos de los beneficios de conocer a Dios, que son un poquito más los que podemos resaltar ahora. Ahora vamos a ver ya el otro punto, que es los peligros de no conocer a Dios. Aquí vamos a ir respondiendo verdadero o falso. ¿Ya? Leamos, la primera aseveración dice, ¿puedo tener una versión de Dios a mi propia imagen? La respuesta la vamos a encontrar en las citas bíblicas que están en el paréntesis de cada aseveración, pero lo importante es que nosotros respondamos si es verdadero o falso, ¿ya? En la número 1, ustedes responden, la aseveración número 2 es, si no conozco a Dios, ¿puedo caer en idolatría? Respondan si es verdadero o falso, y después vamos a ir viendo las citas bíblicas. La aseveración número 3 dice, puedo confiar y creer, aún sin haber oído de Dios. Vamos a responder entonces la primera. Dice, puedo tener una versión de Dios a mi propia imagen. El Salmo 50:21, yo los voy a ir leyendo para que no nos atrasemos tanto, porque esta parte es un poquito más larga, ¿ya? El Salmo 50:21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando nosotros nos hacemos una imagen a nuestra propia, según nuestro propio pensamiento, generalmente hacemos un diosito chiquitito nos hacemos nosotros una propia opinión, una versión de un Dios que no es el real. Entonces, podemos decir que esta aseveración de poder tener una versión de Dios a nuestra propia imagen la respuesta es falso. No podemos tener una versión de Dios a nuestra propia imagen, porque si lo hiciéramos, estaríamos degradando a Dios y seguir nuestras propias creencias, y eso no estaría correcto, ¿cierto? Caeríamos y daría lugar al juicio de Dios si nosotros hacemos un Dios a nuestra propia imagen, y caeríamos también en idolatría, que tampoco es correcto, ¿verdad? El otro punto, la otra aseveración dice, si no conozco a Dios, puedo caer en idolatría. La respuesta está en Juan 4:22, que fue la respuesta que Jesús le dio a la mujer samaritana en el pozo, con respecto a lo que la gente pensaba de él en ese momento, de Dios en ese momento. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Siempre que adoramos algo a alguien que no sea el Dios vivo, caemos en idolatría.
frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, aún aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos, caen en este error. Crean un Dios falso en sus mentes y adoran al Dios que han creado. Podemos ver en Éxodo 23 que el Señor nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna, semejanza de lo que está arriba y en ningún lado, ¿cierto? No podemos hacernos nuestra imagen de Dios porque caemos en idolatría. Entonces, si no conozco a Dios, puedo caer en idolatría. Esa respuesta es ¿verdadera o falsa? Esa aseveración es verdadera. No, si yo no conozco a Dios, puedo caer en idolatría. Y eso me llevaría a juicio. La 3. Puedo confiar y creer, aún sin haber oído de Dios. Vamos a ver si es verdadero o falso, según la cita bíblica que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si bien es cierto, esta cita siempre nosotros la usamos más que nada para llevar el Evangelio, para predicar el Evangelio, ahí está muy claro, que si alguien no escucha, no oye, no va a poder creer. Dice, ¿cómo puede alguien creer en el Dios del cual no han oído? No se puede, ¿verdad? La confianza o la fe del creyente en Dios es necesaria para vivir una vida cristiana. Si yo no puedo confiar, no puedo creer, no podría vivir una vida cristiana. Entonces tengo que entender, tengo que oír, ¿cierto? Lo que nos decía el Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Entonces, si no conocemos, no podemos confiar. La aseveración dice, puedo confiar y creer aún sin haber oído de Dios. La respuesta sería, ¿verdadero o falso? Es falso, ¿cierto? Falso. Yo no puedo confiar, no puedo creer si yo no he oído. Tengo que oír, ¿ya? Entonces, esos son los tres primeros puntos de los peligros de no conocer a Dios. Primero, vimos una versión de Dios a nuestra propia imagen, ¿ya? Es un peligro. La falsa adoración es otro peligro. Y la incredulidad o falta de confianza es el otro peligro, ¿ya? Vamos con 3 peligros. Avanzamos. ¿Qué dice? Si no conozco a Dios, vivo como una persona dormida o borracha. ¿Verdadero o falso? Si conozco a Dios, vivo una vida justa. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver este punto primero. Son dos aseveraciones, ¿ya? Que las podemos encontrar en el mismo versículo, en 1 Corintios 15:34, ¿ya? Dice la cita, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¡Auch! Para vergüenza. Pablo, el apóstol Pablo, reprendió a la iglesia en Corinto, porque algunos de los que estaban entre ellos profesaban ser creyentes, pero no tenían un conocimiento real de Dios. Entonces, la falta de conocimiento los llevó a peligro y vergüenza, ¿ya? Y la palabra donde dice velad debidamente es para que nosotros estemos despiertos debidamente. Es como esa es la traducción del griego, es prácticamente literal, despierta debidamente. Es eso lo que nos está diciendo,
¿ya? El pueblo de Corinto no conocía a Dios, vivían como personas que estaban dormidas, como personas borrachas. Y se imaginan, no sé, ¿ustedes han visto algún borrachito que anda así trastabillando, sin saber dónde va? O una persona que se queda dormida en la micro, no sabe dónde está. Entonces, y está en peligro. Esas personas siempre están en constante peligro. En el caso de nosotros, podemos mencionar, si estuviéramos en esa condición, estamos en peligro de pecado. Y la importancia de vivir una vida sin la voluntad de Dios. Estamos de verdad así como que con el signo, prácticamente ese signo que ponen en los envases de veneno, algo así. En la otra parte de Corintios dice que ellos estaban pecando. Ahí mismo en esa misma cita nos muestra claramente que dice, y no pequéis, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Entonces, Pablo los reta, les llama la atención, porque estaban pecando, ellos estaban errando en el blanco. Y errar en el blanco con respecto a la naturaleza de Dios nos lleva a no vivir justamente o según la voluntad de Dios. Y eso es peligroso, es muy peligroso. Entonces, la primera aseveración, si no conozco a Dios, vivo como una persona dormida o borracha. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Si no conozco a Dios, vivo mal, no vivo mal, ¿cierto? Y la segunda aseveración, si conozco a Dios, vivo una vida justa, eso sí es verdadero. Al conocer a Dios, como consecuencia, yo vivo una vida justa. No porque yo sea justa, sino que porque el Señor hace en mi vida su propia obra, ¿ya? El punto 5, la aseveración dice, la consecuencia más grave de no conocer a Dios es vivir sin ley. Y la segunda aseveración dice, Dios no reprende. Contestamos si es verdadera, si es falsa. Ambas aseveraciones, la consecuencia más grave de no conocer a Dios es vivir sin ley. ¿Ya? Y eso lo podemos analizar de Proverbios 29:18, que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra sin ley se refiere a la condición de vivir fuera de la voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera palabra, no tuviera Él soberanía, o como si nunca hubiera dado su ley a nosotros los hombres. ¿Ya? Eso está, la palabra donde dice sin profecía, esa palabra no quiere decir que se refiera a un suceso o una visión sobrenatural, sino que más bien la palabra profecía en este momento, en este contexto, se refiere a la revelación de la persona y la voluntad de Dios. A eso se refiere con sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin nosotros tener esa revelación, correríamos totalmente desenfrenados, pero en el pecado, y actuaríamos totalmente apartados de Dios. En Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué peligroso es vivir sin ley y hacer lo que uno quiera. Es muy peligroso. No, sería un desorden, un caos muy grande, muy grande.
entonces es una consecuencia muy grave. El no conocer a Dios y vivir sin leyes es una consecuencia gravísima, es un peligro pero fuertísimo. Ya vamos a ver entonces la aseveración que dice Dios no reprende. Y eso está en Oseas 4, 1 y 2. Y ahí vamos a contestar, ¿es verdadero o es falso? Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. El Señor es el mismo Dios, es el que está reprendiendo a la nación de Israel por su desconocimiento de Dios. ¿Y qué conlleva este desconocimiento? A esos pecados que mencionó, que acabo de leer en la cita de Oseas. Entonces, la primera aseveración del número 5, la consecuencia más grave de no conocer a Dios es vivir sin ley. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero, ¿cierto? Y la aseveración que dice Dios no reprende, ¿es verdadero o falso? Es falso. Vamos a completar las palabras que faltan. Dice no, ahí vamos a completar. ¿Qué es? No hay verdad, ¿cierto? En el versículo 1. Ahí ustedes completen. Que menciona la palabra del Señor en ese texto. Y podemos observar que en ese tiempo esos pecados tienen una similitud, pero prácticamente sin evolución en estos tiempos. Los pecadores de Israel y los pecadores de esta época, ¿tienen alguna diferencia? Sí. Parece que no, ¿cierto? Pero así como esos pecados no han cambiado, la ley de Dios tampoco ha cambiado. No, la ley de Dios no ha cambiado nada, ni tampoco la pecaminosidad del hombre. Mientras más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. Hermana Vila. Sí, creo que las completé. ¿Las puede leer, por favor, para que estemos todas claritas de cuáles son esos pecados? Esos pecados la primera creo que era no verdad. Ya. Después decía perjurar, mentir, sí. Adulterar, sí. No misericordia, matar, ya. Hurtar y homicidio. Ya. Gracias, hermana Vila. ¿Se fijan? Esos mismos pecados están presentes hoy. ¡Qué terrible! Y esos pecados son netamente por falta de conocimiento, por no conocer a Dios. Vamos a avanzar en el último punto, porque vamos a ver entonces el último peligro de no conocer a Dios. La aseveración, aquí hay 3 aseveraciones. La falta de conocimiento de Dios puede llevar a una eventual destrucción de individuos y sociedades. La respuesta está en Oseas 4:6. Usted responda, ¿es verdadero o es falso? La segunda aseveración dice, la ira de Dios es injusta. La respuesta está en Romanos 1:18. Responda si es verdadero o falso. Y la tercera aseveración dice, el hombre caído aborrece a Dios. También está en Romanos 1:18. Vamos a ver estas 3 aseveraciones, si estamos en lo correcto o no.
¿Ya? Entonces, vamos a echar una repasadita en algunos conceptos, ¿ya? Los peligros de no conocer a Dios. Dijimos que el primer punto es una aversión a nuestra propia imagen. Es peligroso. Después, un segundo punto, la falsa adoración. También es peligrosa. Tercero, incredulidad o falta de confianza. También es peligroso. Cuarto, una actitud indiferente o apática del pecado. Cuando vimos que teníamos que estar despiertos y no pecar, ¿cierto? De estar despiertos debidamente. Cuando Pablo reprendió a la iglesia de Corinto. Ellos vivían en una actitud indiferente y apática hacia el pecado. Y el último punto que habíamos visto, que era vivir sin ley, ¿ya? Sin la ley. Es un peligro, pero muy, muy, muy grande. Y ahora el último punto lo vamos a conocer, el título de ese punto lo vamos a conocer al final, una vez que repasemos Oseas, que dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tus hijos, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué peligroso. La falta de conocimiento de Dios es devastadora. Conduce a que seamos rechazados como instrumento de Dios. Rechazados. Así de literal. ¿Cierto? Y no solamente nosotros, porque la palabra de Dios dice que me olvidaré de tus hijos. Entonces, puede eventualmente este desconocimiento destruir no solamente un individuo, sino que una sociedad. ¿Por qué? Porque no solamente es a mí, que yo, si soy yo la que no conozco a Dios, sino que también a todos los que me rodean, o mis hijos, o mi descendencia. Entonces, con eso, ¿qué pasa? Que sí se puede, el desconocimiento puede llevar a destruir. A destruir no solamente a mí, sino que a los que me rodean, ¿cierto? En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, la ira de Dios es injusta. ¿Verdadero o falso? Es falso. La ira de Dios es justa, ¿ya? Porque es importante notar que el hombre, nosotros no somos las víctimas. La Biblia enseña que el hombre caído es un aborrecedor. ¿Y dónde nos muestra eso la Biblia? Porque no porque se nos antoje decir que mirándolo desde afuera, normalmente la gente que no conoce a Dios, a nosotros nos dice que nosotros inventamos que Dios tiene ira, que es mentira, porque ellos creen que Dios es puro amor, y como Dios es amor, claro, la Biblia dice que Dios es amor, pero se le olvida que también tiene un juicio, ¿ya? Y que nosotros somos responsables de ese juicio. No somos santos, no somos por nosotros mismos, nosotros no somos víctimas, ¿ya? En Romanos 1:30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ¿ya? El hombre por naturaleza es aborrecedor de Dios y hostil a su ley. En Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La impiedad e injusticia del hombre lo llevan a rechazar y hasta reprimir la verdad sobre la naturaleza y la voluntad de Dios. Entonces,
El hombre caído aborrece a Dios. Eso es verdadero. La ira de Dios es injusta, eso es falso. Y la falta de conocimiento de Dios puede llevar a la destrucción de individuos y sociedades, es verdadero. Vimos entonces el último punto, que es el juicio divino y la destrucción. Es un peligro de no conocer a Dios. Como les mencionaba antes, al no conocer a Dios, estamos frente a ese símbolo que nos da la advertencia de peligro. Ese símbolo, esa calavera que sale en los envases de veneno. Ante esa situación nos vemos, tenemos que proyectarnos así cuando estamos en el desconocimiento de la voluntad de Dios. El autor del libro que estamos empezando a estudiar nos regala una advertencia. Y esa advertencia se encuentra en 2 Timoteo 2:15. Hermana Marcela, ¿la puede mostrar, por favor? La vamos a leer todas juntas, porque de acuerdo a esto, el resto de los temas se van a ir tocando, ¿ya? Más o menos en cierta medida parecido a lo que vimos ahora. Vamos a leer y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Oremos para que el Señor haga su obra en nosotros y que siga fortaleciendo nuestra fe. Bendito Dios, amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque a pesar de nuestros límites, Señor, de nuestra mentalidad finita, podemos, Señor, por tu misericordia, conocerte. Podemos, Padre amado, por tu amor, por tu bondad, tener algo de conocimiento de lo que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias porque tenemos la herramienta para conocerte aún más. Porque no tenemos los problemas que tienen en otros lados. Tenemos la Biblia, Señor, tu palabra escrita, y la podemos estudiar y podemos escudriñar y ahondar con profundidad, Señor, los temas que tú quieres que nosotros conozcamos. Gracias, Padre. Y perdónanos porque muchas veces, Señor, no lo hacemos. Teniendo la libertad de hacerlo, Señor, no dedicamos el tiempo que deberíamos. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestros errores. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, a estar siempre, Señor, en tus manos para sentir tu reprensión, Señor, y despertar para velar, para no pecar. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Sé tú, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermana Laurita. Gracias, hermana Paola. Que el Señor la bendiga. Sé que le costó mucho tiempo y damos gracias al Señor porque podemos ser guiadas, ¿cierto? Y podemos ir aprendiendo, porque el Espíritu Santo es que nos ayuda en nuestras debilidades, nos guía a través de su palabra. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nunca hubiésemos optado por Él. Fue Él el que nos buscó, nos ha dado una identidad y esa identidad es para siempre. Así que damos gracias al Señor por nuestra reunión de hoy día y voy a pedirle a mi hermana Maribel que ella pueda darnos la bendición y luego dar los avisos. Ya, hermana, oramos entonces, oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, agradecida, Señor,
por este tiempo, Dios, de poder compartir, de poder aprender de tu palabra, Señor. Te doy gracias por mi hermana Paola, Señor, por mi hermana Marcela, por mi hermana Laurita, Señor, que han estado, Señor, participando en esta actividad, Señor, para que cada una de nosotras podamos ser edificadas, Señor, a través de tu palabra, Dios. Oramos, Señor, para que esto que hemos aprendido, Señor, quede guardado en nuestro corazón, Señor, que podamos atesorarlo, que podamos practicarlo, Señor, que podamos volvernos más a ti, Señor, en conocimiento, Dios, para que podamos llevar a otros, Señor, que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero. Y que ellos, Señor, puedan alcanzar tu misericordia, Dios, a través de tu obra redentora, Dios. Te damos gracias por cada una de mis hermanas, Dios, que pudo conectarse. Y oramos, Señor, por las que no pudieron hacer, Dios. Oramos por las hermanas que están en dificultades, Señor, que están pasando por malos momentos, que están en momentos de aflicción, de salud, tal vez, Señor, de tristeza. Te pedimos que tú les acompañes, que tú les guardes, que tú les restaures, que tú traigas sanidad, Dios, que traigas esa compañía que ellas necesitan, Señor, que ellas puedan, Señor, saber y que estén conscientes, Señor, de que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor, en cada momento, Dios, que te tenemos a ti, Señor. Tenemos a ti, Señor, que eres lo más importante, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.